Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Hoy es el segundo sábado que estamos saliendo a través de las redes sociales, de nuestra página de Facebook. También vas a poder ver el video en YouTube, en nuestra página de YouTube. Gracias a todos los que la semana pasada estuvieron mirando el video, compartiéndolo. Gracias por haberlo enviado, gracias por aquellos también que estuvieron sembrando, que nos estuvieron llamando, y a los que se estuvieron pidiendo oración por las necesidades, a los que nos vienen viendo. Entendemos que es un nuevo método, una nueva forma de poder entrar en más casas, en más hogares. Así que queríamos una vez más, como cada sábado, para los que no saben, nosotros somos los pastores de la Iglesia Generación Valiente, nos congregábamos juntos cada sábado en el barrio Libertador, aquí en 3 de febrero, y realmente extrañamos el estar juntos y nos es difícil, nos es raro entrar. De acá nosotros no vemos a nadie, pero entendemos que muchas personas pueden estar viendo este video, tal vez te llegó este video, tal vez no compartís nuestra fe ni congregás en alguna iglesia cristiana. Es para vos también este mensaje que le pusimos como título ¿Y Dios qué está haciendo? Porque en realidad vemos una situación a nivel mundial de miedo, de pandemia, y no es más ni menos, yo digo que es un mensaje de Dios a todas las personas, a todos los seres, ¿sí? Y también es un mensaje para todo aquel que no tiene la fe en Dios, ¿no? Porque estos son los momentos donde se ve realmente el temor que muchas veces está escondido dentro del ser humano y de las personas. No, yo digo que el mundo entero está bajo un pánico, una incertidumbre, ¿no? Un temor, un miedo. Y están sucediendo cosas, ¿no? En todas las áreas, aún en nuestro país, tal vez este video llegue a otros países. Quiero contarte, aún en nuestro país, hasta los políticos se unieron hasta hace un mes atrás, se tiraban bombas uno con otro, hablando mal y resaltando los errores del otro, pero podíamos ver. Nosotros tenemos un presidente, ¿no? Alberto Fernández, unido con el primer gobernante de la capital federal, que es del partido contrario, y en Buenos Aires, que es un distrito bastante grande y colmado de gente, también un político, un gobernante de otro partido, y los veíamos juntos, ¿no? Y yo digo que no podemos ser tan ciegos de no poder ver lo que Dios hizo con esta pandemia, ¿no? Yo quería en este video, o esta prédica, o esta charla, poder abarcar algunas cosas que pudimos ver, ¿sí? Que Dios estuvo haciendo. Por eso se me ocurrió ponerle este título, ¿y Dios qué estaba haciendo? Pareciera como que Dios está callado, está en silencio, no está haciendo nada. Es verdad que vemos muerte, temor, miedo a contagiarnos de este virus. Y yo digo que el engaño de uno mismo es el peor engaño, ¿no? Hay un dicho que usamos nosotros acá que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora podemos ver atrás de esta pandemia un montón de mensajes y un montón de situaciones que se están dando. Por eso yo quería meterme en este tema y poder hablarte de esto. Son los niños quienes cuentan con algunas características, no para criticar, sino, le llamo yo, naturales, características naturales, ¿sí? La inmadurez, el temor, la incertidumbre, la desobediencia. ¿Cuántas veces hemos visto esos chicos caprichosos? ¿Cuántas veces vemos a nuestros propios hijos? Yo soy un gran observador, me gusta observar y sacar algunas enseñanzas para enseñar, para motivar, para alentar a las personas, ¿no? Podemos ver cómo se manifiesta el temor, dicen los que saben, ¿no? Los psicólogos, que tal vez en tu casa lo podrás comprobar con tus hijos. Ellos siempre les gusta ver la misma película o ver partes de una misma escena, hasta se la saben de memoria y la repiten. Eso habla de un síntoma de temor a enfrentar lo nuevo. Por eso el saber lo que viene, el conocer cómo sigue la escena, el saber cómo sigue la película, a ellos les da cierta seguridad. La rebeldía, ¿no?
¿Cuántas veces como padre le hemos dicho, te vas a caer, cuidado, no camines por ahí, tené cuidado, no estés con eso en la mano? Y cuando hay accidentes, ¿no? Vemos la rebeldía, es una característica común de los chicos. Y el ser demandantes, un hijo demanda, un hijo naturalmente pide, dame, ¿no? Bajo esa presión a los padres. No, ahora también vemos características como padres. ¿Por qué te hablo de esto? Porque no podemos entender qué es lo que Dios está haciendo si no lo podemos ver a través de una imagen de padre. ¿No? Los padres cuidamos de los hijos, amamos a nuestros hijos, los protegemos y usamos todo lo que está a nuestro alcance para hacerlo, ¿sí? Los hijos gozan de ciertos beneficios. Yo siempre cuento un ejemplo, ¿no? Si estás vos, papá o mamá, en la parada del colectivo, del ómnibus o lo que usás para moverte, y estás con tus hijos y viene alguna persona y nosotros le llamamos algún atrevido, ¿no? Y se quiere pasar, se quiere sobrepasar o diciendo cosas, seguramente esa persona cobra, ¿no? Porque estás vos, porque estás para defenderlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos solos y nos manejamos, si nuestros hijos están solos en ese lugar? Seguramente esa persona se va a querer propasar y va a lograr el fin, ¿no? Entonces, ante las acechanzas del mal, no podemos caminar solos. Nosotros somos hijos de Dios. Vos estás ahí sentado tal vez en tu casa, en tu comedor, con tu familia, y muchas veces nos sentimos solos porque no podemos ver a Dios como ese Padre, el cual está para defendernos, el cual de la misma manera que esta ilustración que acabo de contarte, Él está al lado tuyo, pero muchas veces los que cobramos somos nosotros y no el enemigo, porque caminamos solos en la vida. Por eso yo quería a lo largo de esta charla enseñarte qué es lo que está haciendo Dios, cómo Él se maneja. Y quería mostrarte, sentía algo fuerte dentro mío, de enseñar que tenemos un Dios que es un Padre. No importa la edad que tengas, Él quiere manifestarse como tu Padre, como ese Padre amoroso que te cuida, que te guarda. Ahora, Dios como Padre no es quien tiene que aprender. Hemos escuchado qué está haciendo Dios, expresiones de orgullo, de desobediencia, echándole la culpa a Dios sobre esto que estamos viendo a nivel mundial. No es Dios quien tiene que aprender en la vida, ni dar explicaciones de su existencia. Ustedes saben que aún los ateos, tal vez nos estás viendo y no compartís ninguna fe, no crees en Dios. Dios no es quien se tiene que explicar. Cuando vemos la Biblia, que son las Escrituras, la palabra de Dios, Dios no explica su existencia. Él da por sentado su existencia, comenzando a ver ahí en el Génesis, ¿no? Dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Él no hay un antecedente, Él no tiene que dar explicaciones de su existencia. Dios no es quien tiene miedo, Dios no tiene temor ante la muerte. Dios no muere, Dios no tiene miedo de la muerte, Dios no le tiene temor a la muerte, porque Él es quien venció la muerte. Jesús en la cruz, ¿no? Hace más de 2000 años, dice que Él venció la muerte, muriendo y resucitando al tercer día, y no volviendo a morir. Dios es dador. Él no es quien demanda, sino Él es quien da. Él es un Padre que da. Él no te pide nada a cambio. Por eso quiero poder enseñarte a través de la palabra, de la Biblia, qué es lo que Dios está haciendo, ¿no? Dios como un Padre, como el Padre de la humanidad. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tiempos de esta pandemia y en tiempos de muerte? Quiero ir a la palabra de Dios. Hay un texto en San Mateo, capítulo 12, versículo 39, y quiero leerlo, y quiero que lo puedas buscar ahí en tu casa, si tenés una Biblia o si tenés tu celular, que lo puedas googlear, y puedas escribir San Mateo, capítulo 12, versículo 39 y versículo 40. Y dice la palabra de Dios: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y hay aquí más que Salomón en este lugar. Cuando vemos estos textos bíblicos, cuando vemos esta historia que Jonás cita, y vemos algunos casos o nombres de personas de la antigüedad que él cita, no podemos sacar otra conclusión que no sea que Dios está hablando a través de lo que está sucediendo a nivel mundial. Lo primero que yo podía ver es que Dios, vamos a empezar de atrás para adelante, hay una cronología de hechos que él termina citando, pero yo quería empezar de atrás para adelante. Lo último que cita él, ¿no?, es en el versículo 42, cita a la reina del sur, ¿sí? Y yo podía ver a través de lo que él dice, que lo primero que Dios está haciendo en este tiempo de pandemia es que Dios está predicando un mensaje, él mismo con los hechos. Hay un dicho que usamos que dice que los hechos, dice no me hables más, ¿no? Por lo general usan personas diciéndole a otros, no me hables más, porque tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Versículos previos, vemos a Jesús hablando, ¿sí?, de los frutos. Versículos previos a esta historia, si vos podés leerlo en tu Biblia, Jesús le estaba diciendo a esa generación que los frutos de ellos no eran buenos. Y cita y dice, por los frutos se conocen los hombres. ¿No? Hablando, ¿y qué son los frutos? Los frutos son las acciones, en realidad son los resultados a nuestras acciones, a nuestros pensamientos. Ellos llamaban a lo malo bueno y a lo bueno llamaban malo. Lo acusaban a Jesús, ¿sí?, de echar fuera a demonios por el mismo demonio. Si vos lees versículos previos, lo acusaban de eso, y él termina diciendo que él no podía echar fuera a lo malo siendo malo, que una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Y vemos que cita a una mujer, le llama reina del sur. Ahora, ¿quién había sido esta mujer? Nosotros entendemos que cada vez que la Biblia habla de una mujer, habla de la iglesia. Y Dios le está hablando en primer lugar a la iglesia, y le está diciendo tus hechos y tus acciones y lo que estuviste haciendo no ha dado buenos frutos, no han sido buenos frutos. Y también le estaba hablando a quien no era pueblo de Dios, a quien no congregaba, a quien no tenía conocimiento de Dios, porque dice que esta mujer, la reina del sur, había sido una mujer que había oído de la sabiduría de Salomón. Sí, Salomón era un hijo de Dios, un hebreo, quien se conoce la sabiduría de Salomón como la más grande, sobre todo hombre que haya habido y pueda haber. Era característico del hijo de David, Salomón. Y si uno pudiera hablar de quiénes son hijos de Dios y quiénes no, quiénes creen en Dios o quiénes no creen, ¿sí?, podríamos decir que esta mujer, dice ahí, ella vino de los confines de la tierra. Cita el modelo de esta mujer, ¿no?, como diciéndole, ustedes, está diciendo a esa generación, ustedes están viviendo conmigo mismo, con el Hijo de Dios, y no me están valorando, no están oyendo mi predicación. Pero dice, esta mujer vino de los confines de la tierra a oír la predicación de un hombre del cual no estaba en primer lugar para ella. ¿Y cuántas veces fuimos nosotros quienes hicimos oídos sordos a quienes nos hablaron, a quienes nos corrigieron, a quienes se esforzaron para ayudarnos, a quienes nos vinieron a ver, a quienes nos hablaron y nos predicaron de un Dios de amor, de un mensaje de salvación? ¿Cuántas veces fuimos esas personas que hicimos oídos sordos a los buenos consejos, a los consejos de un padre? ¿Cuántos hijos vimos, adolescentes, que no siguieron el consejo de una mamá, de un papá? Dice, ella se levantará en el juicio final, como citando un precedente. Jesús está hablando de un juicio final, está hablando de que llegará un día donde nuestros hechos serán juzgados,
nuestras palabras, daremos cuenta de todo lo que decimos. ¿Qué te quiero decir? Dice la palabra que ella se levantará, esta mujer se levantará en el juicio final, como una mujer que nos va a decir, ustedes no oyeron el mensaje que Dios les estaba dando cuando hubo una pandemia, cuando hubo mortandad, cuando Dios te tuvo que encerrar, porque fuiste tan cabeza dura, porque no fuiste obediente, porque no escuchaste la voz de Dios, porque fuimos orgullosos, porque nos encerramos en sí mismos, porque no fuimos dadores de amor, de bondad, porque fuimos materialistas, porque no compartimos lo que tuvimos. Ese día, dice, yo podía ver que Dios nos está diciendo, no estás oyendo, y se levantará ese día alguien que tal vez no estaba cerca de quien predicaba, tal vez no compartía su fe, por eso nombra la reina del sur. Era una mujer, era una reina que gobernaba, que estaba en alta estima, estaba en un lugar importante. Y tal vez ahí te encuentres atrás de la pantalla, sintiéndote que no has hecho nada por alguien, que no has podido oír el mensaje de amor que Dios vino a predicar cuando Él vino a la tierra. Dice que ella se iba a levantar contra la generación de los que no oyeron, de los que no entienden. Suelo contar un chiste en la iglesia. Voy a aprovechar para resumirlo, tal vez ya lo hayas oído. Dice que habían ido a cazar un médico, un abogado y un pastor. Y dice que cuando apareció un animal por ahí, los tres juntos dispararon a la vez, ¿no? Y se escuchó el tiro. Y de repente el médico dice, lo maté yo. Y el abogado dice, no, pará. El animal lo maté yo. Y el pastor dice, en el nombre de Jesús lo maté yo. Así que no se ponían de acuerdo porque los tres habían disparado al mismo tiempo. Así que llamaron a un científico, a un perito, y revisó el animal muerto y encontró la bala y dijo, he llegado a una conclusión, que el animal lo mató el pastor. Y se miraron el médico y el abogado y dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sabe? Díganos por qué. Y el perito los miró a los tres y dijo, porque saqué una conclusión, porque el tiro al animal le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no? Y de esa manera podemos ver cuántas veces hemos escuchado consejos de parte cito un pastor, pero tal vez tengas un papá en tu casa, alguien que con el amor de un padre, de un pastor te ha hablado, te ha guiado, y lo que te dijo te entró por un oído y te salió por el otro. ¿Cuántas veces tus propios hijos te han hablado, papá? Y te han dicho, es tiempo de que cambies, es tiempo de que veas que tus acciones nos están lastimando, y tal vez lo que ellos te dicen, una mujer, una mamá de tus hijos que te pide que dejes de drogarte, que dejes de tener esos caminos, o tal vez tus hijos te dijeron, papá, con tus actitudes, con lo que estás haciendo nos estás lastimando, ¿por qué sos así? ¿Por qué tenés este carácter? ¿Por qué tenés esta manera de ser? Yo digo, es tiempo de que puedas oír lo que los hechos te están hablando, lo que está pasando. Tal vez es tiempo de que te acerques a Dios. Estás ahí solo en tu casa y no hace falta que vayas a ninguna iglesia, hace falta que abras tu Biblia, que te acerques a alguien, a esa persona que siempre te predicó. Es tiempo de que abras tus oídos. Jesús le estaba diciendo a esa generación, se levantará una mujer que es verdad que fue una reina, que estuvo en un lugar de estima y por tiempo no oyó, pero cuando escuchó que había un hombre que le podía enseñar cosas que tal vez ella no sabía, dice que se levantó y de los lugares lejanos fue a oírlo. Entonces yo podía ver que lo primero, a través de esta historia, que Jesús le estaba diciendo a esa gente, ustedes no están oyendo lo que están teniendo el mismo Hijo de Dios con ustedes y no están oyendo. Lo segundo que vemos a través de esta historia, te decía que había empezado de atrás para adelante, está en el versículo 41. Y dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lo segundo que yo podía ver que Dios está haciendo con estos hechos es que quiere que te arrepientas de tus pecados, que nos arrepientamos de aquello que a Dios no le está agradando. Mirá, él cita a los hombres de Nínive. Te contaba
¿no? Cuando comenzaba el relato, Jesús decía que había una señal de Jonás, ¿sí? Estos hombres, los hombres de Nínive, ellos también eran hombres perversos. Ellos también escucharon que sus actos no eran aceptos delante de Dios. Y tremendo trabajo le tocó a Jonás, un profeta de Dios en esa época. No recuerdo bien exactamente, pero calculo que habrán sido 600 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Alrededor de esa cantidad de años, ¿sí? Y había una ciudad, Nínive, que Dios había decidido destruir, que Dios destruiría. Y eso está en la Biblia. Quiero que me acompañes. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Si tenés tu Biblia ahí, podés buscarla, te voy a dar tiempo. Jonás, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y si vamos a Jonás capítulo 3, versículo 1, vemos lo que pasó con lo que él tenía que hacer. Dice: Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tremendo relato y tremenda historia la que acabamos de leer. Por eso Jesús, cuando ellos le pidieron una señal para ver si era el Hijo de Dios, si era Dios mismo, Él les aclaró y les advirtió y les dijo: señal no les será dada, porque ya lo que están viviendo ustedes, lo que han vivido y lo que han hecho, ya les habla más que cualquier otra palabra. Cuando leemos esto y vemos lo que Jonás hizo con esa ciudad, o mejor dicho, cómo esa ciudad, ¿no?, Nínive, junto con el rey, se arrepintieron de sus malos caminos, yo podía ver que la humanidad, el mundo entero, casi todos nosotros, caminamos por caminos muchas veces que a Dios no le agradaron. Y esto es lo que Dios está haciendo con esta pandemia. Es queriendo que nosotros cambiemos nuestro camino. En el versículo 41, Jesús les decía: los hombres de Nínive se levantarán también, junto con esa reina del sur, en juicio contra ustedes, contra esta generación, y nos condenarán. Dice: porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vamos a una iglesia, congregamos, nos sentamos, leemos la Biblia y las palabras de Dios no las ponemos en práctica? En 2 de Crónicas 7:14 hay un versículo bíblico que dice que si el pueblo de Dios oyere las palabras de Dios y se convirtieren de sus malos caminos, no es lo mismo saber la Biblia que ponerla en práctica, no es lo mismo conocer un consejo.
que ponerlo en práctica. Por eso hay algo que Dios nos está diciendo. Debemos arrepentirnos de nuestra maldad, de lo que maquinamos, de lo que sentimos, de la falta de perdón. Y esta es la oportunidad que Dios te está dando, para que no solamente escuches el mensaje, no solamente hagas algo para oír la palabra de Dios, y no que esas palabras entren por un oído y salgan por el otro, sino que lo segundo que podíamos ver es que Dios nos está pidiendo que nos arrepentamos. Dice que esa ciudad recibió el perdón y Dios no la destruyó. Después cuenta la historia que 100 años después Nínive fue destruida, pero en ese momento la ciudad no fue destruida. Y me llamó la atención ese número 40, dice que ellos ayunaron 40 días, ¿no? Y dice que hasta los animales el rey por un decreto hizo ayunar. Vemos países en Centroamérica que sus comandantes, sus gobernantes son creyentes, que están ayunando, que están buscando a Dios. Por eso hoy tenemos como una nube de testigos, como una cantidad de ejemplos. Si tenés un líder, si tenés un pastor, que su familia es sacerdotal, que buscan de Dios, que comparten la palabra, que te ayudan, que te visitan, que te van a ver. Es tiempo de imitar esos modelos que Dios nos ha dado para poder hacer que esta pandemia desaparezca, para poder hacer que el mal no entre en tu casa. Esa cuarentena, esos 40 días que tenemos, es para buscar a Dios. Si estás en tu casa, es para que vos avances en lo que Dios te estuvo pidiendo todo este tiempo. Si conociste a Dios y estás apartado, es tiempo de que te vuelvas. Y la muerte no te tocará, la pandemia no tocará a tu familia, la maldición no llegará a tu casa. Lo decimos por fe, lo decimos porque creemos que detrás de nuestras acciones Dios es un Dios actitudinal, que está esperando una actitud de nosotros. Y lo tercero, y ya para terminar, en la iglesia me cargan porque dicen que cuando digo ya está por terminar, no termino más, pero prometo terminar. Lo tercero que yo podía ver es que Dios quiere que sepas que Él ya murió por vos. Si vamos al versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No solamente Dios quiere que escuches su voz, no solamente Dios quiere que le obedezcas, sino también que sepas que Él ya murió por vos, que Él ya murió por nosotros. Dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, porque yo no leí esa parte, pero en el libro de Jonás dice que él fue rebelde a la palabra de Dios y se fue para otro lado en el primer llamado que Dios le hizo, y se tomó un barco y en el medio de alta mar dice que se levantó una tormenta y los que tripulaban la nave lo echaron al mar, y cuenta esa historia bíblica que un gran pez se lo tragó, y desde el gran pez él estuvo 3 días en ese pez, y dice que desde ese lugar él clamó a Dios porque él había sido rebelde. Él mismo, como profeta de Dios, como hombre de Dios, ¿no?, había sido rebelde, y dice que ese pez lo vomitó en Nínive, en el lugar donde él debía ir. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús cita este ejemplo y dice: de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días, yo ya descendí. Él iba a morir, él estaba anticipando su muerte, y nosotros que lo miramos desde el otro lado, desde ya que podemos ver la muerte de Jesús, ¿no? Sabemos y entendemos, y no hace falta que seas religioso ni vayas a una iglesia para saber que Jesús vino a la tierra, vivió 33 años, murió en una cruz y resucitó al 3er día, porque la historia habla de Él. La historia, vivimos en una época después, en un tiempo después de Cristo, y vemos ahí que Él dice que Él venció la muerte. Y cuando vemos muerte por tantos lados, no hace falta que vos hagas sacrificios. Dios te está diciendo: no tengas temor, no tengas miedo a la muerte. Las cosas se van a poner peor, tal vez. Pero Él nos quiere anticipar, nos quiere decir que Él quiere traer esa seguridad. Que no hace falta que pagues por tus pecados. Que lo que está pasando no es un juicio por nuestros pecados. El juicio vendrá después si hacemos oídos sordos a lo que está pasando. Si seguimos en una actitud egoísta, como vivían las personas de Nínive, si vivimos en una actitud de estar lejos de Dios, como vivía esa reina del sur,
y si vivimos en una época de muerte, donde esos hombres entregaron a Jesús a la muerte. Dios quiere hoy que vos te acerques a Él. Yo siempre enseño que la iglesia es como la embajada del cielo en la tierra, porque las embajadas son una porción de tierra del país de donde ellos representan, en otro lugar, en otro país, en otra tierra. Y yo enseño que mientras estés en la iglesia, mientras busques a Dios, mientras le dediques tu vida y acudas a ese llamado que Dios hizo, ese propósito que tenemos todos, ¿no? Hoy es el tiempo donde Dios te está llamando a que te pongas a cuenta con Dios, a que puedas mirar cómo son tus frutos y que puedas entregarle todo eso a Dios. Y aún si le hemos fallado, Él dice, el que a mí viene, yo no le echaré fuera. Yo estaré, dice, todo el que confíe en mí no será jamás avergonzado. Por eso hoy es tiempo de que podamos volvernos a Dios. No importa el rango que tengas, no importa el título que tengas, no importa los hijos, la plata, si tenés o no. Dios es un Dios que, haciendo lo que vemos, pone en igualdad de condiciones a todos. Hoy es un tiempo donde nos tenemos que volver. Por eso yo quería hacer una oración. Y que puedas ahí donde estás, cerrar tus ojos y tomarte la mano de la gente que tengas cerca. Y que podamos orar juntos. Señor, te damos gracias una vez más por estar juntos. Sabemos que a través de este medio podemos entrar en muchos hogares que nos están viendo y que nos están oyendo. Que esta palabra, Señor, pueda penetrar en las mentes y las voluntades, pueda cambiar voluntades. Señor, en los niños, en los adultos, en las personas mayores, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, haya un antes y un después. Señor, que este sea el tiempo donde nosotros podamos oír, podamos no ser esas personas, Señor, que son necios, que no ven, Señor, que el mundo está yendo hacia un lugar, que vos no estás dormido, Señor, que vos no sos quien tiene que aprender con estas cosas, que vos no sos quien tiene que dar explicaciones, que vos no sos, Señor, quien demanda, sino que vos sos un Padre que estás esperando darnos la sanidad, darnos la protección, darnos la vacuna, encontrar la cura, pero vos estás esperando un mundo que se arrepienta. Señor, podemos ver estadistas, gobernantes, que tú estás haciendo que se vuelvan, que se unan, personas, aún familias, aún abuelos que nadie llamaba, aún falta de perdón, odio guardados en los corazones, Señor. Hemos visto a lo largo de este tiempo una generación adúltera, corrupta, Señor, como veíamos a través de Nínive, una generación promiscua, Señor, que no se fijaba en el prójimo, orgullosa, Señor, pero tú has hablado, Señor, economías mundiales han caído por tierra, hombres que han atesorado, pastores que han guardado de más y no le han dado a sus hijos, no le han dado a la iglesia. Señor, es tiempo que tú hagas que esos corazones se vuelvan a ti. Familias, padres de familia, madres, Señor, egoístas, adictos que no han podido dejar el vicio, que no se han podido esforzar, que no han podido tener cambio de hábitos para bendecir a sus hijos. Tú estás haciendo que el mundo se vuelva, Señor, personas materialistas. Señor, que nosotros podamos oír tu voz a través de este mensaje. Señor, que ahí donde está la persona oyendo esta oración, que vos puedas penetrar en su corazón. Señor, que ellos sepan que este es el tiempo que tú has preparado para que nos volvamos a ti. Señor, para ser mejores pastores, para ser mejores líderes, para ser mejores hijos, para ser mejores hermanos. Señor, y allí donde estás, decir, nos arrepentimos, te pedimos perdón si te hemos fallado, vamos a ayunar, vamos a quebrantar esta carne que nos lleva a perder. Señor, este egoísmo, este odio, esta falta de perdón. Te entregamos a ti, Señor, todo temor a la muerte y nos agarramos de la muerte. Así como en la antigüedad los judíos pintaron con la sangre de un cordero los dinteles y los parantes
Y cuando el ángel de la muerte, la última plaga que vino sobre Egipto, iba a destruir a los primogénitos y a los hijos de esas familias, Señor, pero no iba a entrar la muerte a donde esté la sangre. En esta noche, Señor, ponemos la sangre, vamos, repetí conmigo, decir, yo pongo la sangre de Cristo, yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te entrego mi vida y la vida de mis hijos y de mi familia, la vida de mis seres queridos, y la plaga no entrará en mi casa. Señor, la muerte no entrará en mi vida, porque tú nos has dejado un mensaje, y así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así tú estuviste 3 días, descendiste a los infiernos, llevaste cautiva la cautividad, fuiste a llevarte a esos que habían muerto creyendo en ti, los llevaste al cielo y venciste la muerte, resucitaste y no volviste a morir. Nosotros declaramos que la muerte tuya, Señor, ocupa nuestra muerte, que tendremos vida eterna, Señor, que la muerte de Cristo estará antes que cualquier muerte. Nos agarramos de esa muerte tuya y te damos gracias por ese sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero te haya sido de bendición, espero puedas compartirlo. El martes nos volvemos a ver, así que este video corra, así que pueda correr. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, no tengas temor, no tengas miedo, y que pueda correr. Y si podés hacer algo por alguien, hacelo. Llamá a esos seres queridos, preguntale. Como iglesia estamos recibiendo algunas donaciones también. Quiero alentarte a que puedas estar llamándonos, escribiéndonos ahí al WhatsApp que va a aparecer abajo de la pantalla, por pedidos de oración, por pedidos de necesidad, o si tenés algo para dar, para donar. Lo estoy repartiendo yo de manera personal porque no quiero exponer a ningún hijo de la casa ni a ningún líder a que pueda contagiarse. Estoy tomando todos los recaudos, estoy viendo a ver si me hacen un permiso, pero bueno, quiero que seas parte de este tiempo y que ayudando a otros, Dios te va a ayudar a vos. Dios te bendiga y saluda al que tenés al lado, dale un abrazo y decirle, Cristo ya murió por vos. Chao.